Hola, buenos días, tardes o noches, ingeniero Germán Córdoba Durán. En este video hablaremos un poco de los sistemas mecatrónicos y su clasificación. Un sistema mecatrónico es aquel sistema digital que recoge señales, las procesa y emite una respuesta por medio de actuadores, generando movimientos o acciones sobre el sistema en el que se va a actuar. Los sistemas mecánicos están integrados con sensores, microprocesadores y controladores. Los robots, las máquinas controladas digitalmente, los vehículos guiados automáticamente, etc. se deben considerar como sistemas mecatrónicos. Clasificación de sistemas mecatrónicos. Clase 1. Los productos principalmente mecánicos con electrónica incorporada para aumentar la funcionalidad. Los ejemplos incluyen las máquinas herramientas numéricamente controladas y la velocidad variable manejada en la maquinaria industrial. Clase 2. Los sistemas mecánicos tradicionales con dispositivos internos apreciablemente actualizados que incorporan la electrónica, pero no cambia en gran manera el uso para el usuario externo. Los ejemplos incluyen la máquina de coser moderna y sistemas automatizados de fábricas. Clase 3. Los sistemas que retienen la funcionalidad o el sistema mecánico tradicional, pero los mecanismos internos son reemplazados por la electrónica. Un ejemplo es el reloj digital. Y a continuación presentamos evidencias de las prácticas realizadas en el submódulo 1 durante el primer parcial. En la práctica número 1 realizamos un circuito en escalera con 3 pulsadores, normalmente abiertos, y una lámpara. Al presionar BP1 la lámpara se encendía, así como el pulsar BP2 y BP3, debido a que es una conexión paralela. En la práctica número 2 realizamos 2 circuitos. En el primer circuito conectamos 2 botones pulsadores, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. A la salida de cada uno de ellos una lámpara, así que al pulsar BP1 normalmente abierto la lámpara encendía, y al pulsar BP2 la segunda lámpara se apagaba. Y en el segundo circuito conectamos 3 botones en serie. El primer botón BP1 normalmente abierto, BP2 y BP3 normalmente cerrados, y una lámpara como indicador. Así al pulsar BP1 la lámpara se encendía. En la práctica número 3 realizamos una serie de circuitos mediante relevadores contactores. El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes, y así los interruptores abiertos pasan a cerrados y los cerrados a abiertos. En la práctica número 1 realizamos un circuito en escalera con 3 pulsadores, normalmente abiertos, y una lámpara. Al presionar BP1 la lámpara se encendía, así como el pulsar BP2 y BP3, debido a que es una conexión paralela. En la práctica número 2 realizamos 2 circuitos. En el primer circuito conectamos 2 botones pulsadores, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. A la salida de cada uno de ellos una lámpara, así que al pulsar BP1 normalmente abierto la lámpara encendía, y al pulsar BP2 la segunda lámpara se apagaba. Y en el segundo circuito conectamos 3 botones en serie. El primer botón BP1 normalmente abierto, BP2 y BP3 normalmente cerrados, y una lámpara como indicador. Así al pulsar BP1 la lámpara se encendía. En la práctica número 3 realizamos una serie de circuitos mediante relevadores contactores. El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes, y así los interruptores abiertos pasan a cerrados y los cerrados a abiertos. En la práctica número 1 realizamos un circuito en escalera con 3 pulsadores, normalmente abiertos, y una lámpara. Al presionar BP1 la lámpara se encendía, así como el pulsar BP2 y BP3, debido a que es una conexión paralela. En la práctica número 2 realizamos 2 circuitos. En el primer circuito conectamos 2 botones pulsadores, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. A la salida de cada uno de ellos una lámpara, así que al pulsar BP1 normalmente abierto la lámpara encendía, y al pulsar BP2 la segunda lámpara se apagaba. Y en el segundo circuito conectamos 3 botones en serie. El primer botón BP1 normalmente abierto, BP2 y BP3 normalmente cerrados, y una lámpara como indicador. Así al pulsar BP1 la lámpara se encendía.
En la práctica número 3 realizamos una serie de circuitos mediante relevadores / contactores. El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes, y así los interruptores abiertos pasan a cerrados y los cerrados a abiertos. En la práctica número 1 realizamos un circuito en escalera con 3 pulsadores normalmente abiertos y una lámpara. Al presionar BP1 la lámpara se encendía, así como el pulsar BP2 y BP3, debido a que es una conexión paralela. En la práctica número 2 realizamos 2 circuitos